Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Ok, vamos a empezar esta tarde. Siempre iniciamos el podcast Entre Hermanos orando y tiene el privilegio mi hermano Billy de orar esta vez. Muy bien. Ok, Señor, gracias por ese día de hoy. Gracias por Abigail y su vida, su historia, y gracias por la oportunidad de hablar con ella y ayúdanos a ser honestos, transparentes y confiando en ti más que en otra cosa. Y otra vez, gracias por un tiempo de escuchar cómo tú obras en nuestras vidas y eres fiel siempre para cumplir con tus promesas y expandir tu reino, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, decimos Amén. Abigail, ¿cómo es? Abby, está bien, Abby. ¿Y tu nombre completo? Abigail Martínez. Abigail Martínez. Bueno, normalmente hay como 4 nombres, algo así. Entonces, Hola. Algunas personas tienen tantos nombres. Hola. Entonces, Abigail. ¿Un nombre o un apellido? Abigail. Abigail es mi nombre y Martínez es mi apellido. Ok. ¿Y no tienes más nombres ni más apellidos? Sí, pero el que ocupo es Abigail Martínez. Sí, no queremos Abigail revelar Martínez, más. Para que sea fácil. Sí, Sí. Bueno, Excelente. damos la bienvenida aquí al podcast Entre Hermanos a nuestra querida hermana y amiga personal Abigail. Estamos estudiando aquí en Río Grande y ahora vamos a conocer un poco sobre el testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de Abby. Cuéntanos, Abby, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Mi nombre es Abby, soy de Ecuador, de una comunidad llamada Gatazo Chico, y estoy muy feliz de estar aquí junto con ustedes. ¿Hablas español, obviamente? Sí. ¿Pero hablas más idiomas Sí. aparte de este? Hablo el quichua. Quichua, sí. Sí, el quichua de Ecuador. Ok, saluda a nuestra comunidad Entre Hermanos en Quichua. Imanaya Kangichi, Dios bendice Tukikunata. Wow. Amén. Qué bonito. Sí, Qué bonito. sí, gracias. Bueno, acabas de volver a la escuela, ¿cierto? Sí. Estamos ahora por iniciar clases en el mes de agosto, pero Abby acaba de venir. ¿De dónde, Abby? Cuéntanos. Sí, Dios me dio la oportunidad de ir por 8 semanas en este verano al sur de Asia. Ok. Entonces fuimos de viaje misionero junto a Eli, que es una estudiante de aquí del seminario y es mi tía. Ujú. Entonces tuvimos la oportunidad de ir al sur de Asia. Entonces, ¿Por qué no podemos decir el nombre específico del país donde estuviste? Contanos. Sí, por seguridad. Ok. Ya que estos países son conocidos como los lugares no alcanzados por su restricción ante el Evangelio. Entonces, no es permitido en estos lugares hablar del Evangelio. Entonces, hay que tener más precaución, más seguridad. Entonces, por esta razón no podemos decir el nombre específico del lugar, sino... ¿Y seguridad para quién? ¿Para los que están allá, para ustedes? O Sí, contanos es eso. más la seguridad para nuestros hermanos que sí están allá. Estuvimos hablando antes y nos contaba cómo estuvo el viaje allá. ¿No hay ningún cristiano o cómo es la cosa? Porque, estoy pensando como una persona regular que pueda decir, ¿qué había en el sur de Asia? ¿No hay ningún creyente o cómo está pasando la cosa? Creo que usualmente escuchamos siempre, los lugares no alcanzados, donde no hay creyentes y su necesidad. Y es cierto, hay mucha necesidad por el Evangelio, pero algo que esta vez fui y comprobé y vi con mis ojos es que sí hay creyentes que, pese a la persecución, están siguiendo a Cristo y están avanzando y están siendo partícipes de la obra de Dios en la expansión del reino. Entonces, esta experiencia al ir fue a trabajar con hermanos, con iglesias, y hay persecución, no lo voy a decir, no hay, sí hay persecución, pero Dios está haciendo la obra. Uh-huh. Dios está actuando de una manera sobrenatural, podría decir, que ni siquiera yo podría entender.
pero Dios se está moviendo y nada está deteniendo que su reino se expanda. Cuando dices iglesias, cualquiera puede pensar en una iglesia. En el tiempo. Ahora sí. Ahora sí, ya vamos a empezar. Cuando dices iglesias, cualquiera puede pensar en las estructuras que tenemos aquí. Pero, ¿cómo es una iglesia allá? Ok, las iglesias allá no son estructuras como lo acostumbramos a ver en nuestros países, los templos. Las iglesias ahí son casas. Está conformada por su familia y esta familia invita a sus amigos y de esa manera se reúnen en casas. Qué lindo. Entonces está conformado por sus vecinos y todas las reuniones se han hecho en casas. En muchos de los lugares ya han intentado armar un lugar adecuado, pero ha sido difícil también porque no son lugares no permitidos, como lo digo. Entonces a veces han derribado las casas, el templo que ellos están consagrando. Pero lo que me impresiona más es que aunque derriben sus casas, que están dedicándolo para reunirse para adorar a Dios, no se desaniman, sino vuelven a edificar otro. Wow. En un rato volvemos a este tema de qué estás haciendo hoy, pero ahorita estábamos batallando con tu nombre, bueno, Billy. Pero Abigail. Puedes decirme Abby. Abby está bien. Abigail. Me gusta Abigail. Solo es... Y eso iba a decir, es un nombre bíblico. Entonces, ¿qué ondas? O sea, ¿tu familia fue cristiana toda la vida y escogieron el nombre? O contanos esta parte de cuando naciste. Sí, nací en un hogar cristiano. Yo me levantaba y miraba a mi madre orando, leyendo la Biblia. Esa es la imagen que yo veo de mis padres. Sirviendo al Señor, hombres sinceros y transparentes ante el Señor, que yo a mi temprana edad veía cómo mi papá oraba y veía cómo Dios lo respondía. Entonces yo aprendí a leer con la Biblia. El primer versículo fue Juan 1:29, que dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi mamá me enseñó a leer así. Oh, wow. Entonces vengo de ese contexto de mis padres creyentes, mi familia creyente, mi abuelito. Él fundó la iglesia ahí en el pueblo Quichua. ¿Él era el pastor? No es el pastor, él llevó el evangelio. Mi familia, de parte de mi abuelito, él llevó el evangelio a la comunidad. Entonces, y así fue de generación en generación. Entonces, vengo de ese contexto. ¿Cuántas personas vivían en esa comunidad? Bueno, ahorita en la comunidad viven alrededor de unas 3,000 personas. Entonces, sí. Muy bien. ¿Y hablando quichua en casa? Sí, hablan. En mi casa, ya no tanto, porque tengo 2 hermanos mayores, entonces ellos sí hablaban mucho quichua, pero ya cuando yo fui creciendo ya salimos a la ciudad. Entonces mi escuela ya lo hice en la ciudad. ¿Y en la iglesia hablan más Sí, español, más quichua. No, ahí es todo quichua. Todo es quichua y a la escuela español. ¿Cómo se llama la iglesia? Dios Ñucanchiwan. Está en quichua y significa Dios con nosotros. Ah, ok. Qué lindo. No, qué lindo. Y entonces él llevó el evangelio a tu comunidad, tu abuelito. ¿Y tus papás eran creyentes, pero tenían como una responsabilidad en la iglesia o cómo? Sí, no, mi abuelito de parte de mamá. Entonces mi mamá desde muy pequeña ya crece conociendo el evangelio. Y es graciosa la historia porque de parte de mi papá, mi abuelito era el que perseguía a los cristianos. Entonces sí. Ok, para. De parte de tu abuelito materno. Sí, él lleva el evangelio. Sí. Y tu abuelito paterno es el que perseguía a los cristianos. Wow. Sí. Todo en la misma comunidad. Sí. ¿Cómo se llama, me dijiste? Gatazo Chico. Gatazo Chico. Ahí los dos estaban como el bien y el mal batallando. Wow. Sí, pero Dios hace su obra. Amén. Entonces mi abuelito conoce el evangelio y mis papás desde muy jóvenes conocen de Cristo y en eso Dios les permite conocerse. Y bueno, en ese contexto nosotros nacemos padres creyentes, mi madre siempre educándonos a llevarnos a Cristo. Y yo me crecí sabiendo la Biblia, escuchando historias bíblicas, pero no había entendido bien el evangelio. Entonces, a la edad de 10 años, yo entiendo que soy pecadora. Y ¿cómo lo entiendes? En una campaña evangelística.
hablan del pecado, pero no sé por qué no entendí bien el mensaje, solo entendí que yo era pecadora y no hay nada que puedo hacer. Okay. Mi preadolescencia crezco con dudas de la salvación. Digo, soy pecadora y busco maneras de cómo quitarme el pecado. Y yo llegué a un punto en mi adolescencia de decir, no puedo dejar de pecar, igual me voy a ir al infierno. Ese fue mi pensamiento. Y era como, ¿para qué voy a ir a la iglesia si igual no puedo quitarme? No entendí el otro mensaje que es clave, importantísimo, la obra de Jesucristo. Yo solo entendí del pecado. Y eso había mucho en mi cabeza constantemente. Entonces voy a la escuela y a mi secundaria, pero con esa duda. Y tenía esa duda durante mucho tiempo, no lograba entender. Sí. Entonces pasa ese tiempo, sigo estudiando, va la época de la rebeldía tal vez, y mi hermano empieza como a ver mis cambios y dice, hey, vamos a la iglesia. Empieza él a incentivarme, ¿por qué no vas a la iglesia? Entonces, siempre ibas, pero de forma... Cuando me doy cuenta que soy pecadora y no puedo hacer nada, igual me voy a ir a la iglesia. Sí, empieza mi proceso de no quiero ir. Justo en ese proceso mi familia también pasa por momentos difíciles. Quien se mantuvo firme fue mi hermano mayor. Okay. Entonces él empieza a servir como líder de jóvenes y él empieza a ver a su hermana, que está distante, que no quiere ir. Y como buena hermana, siempre yo agradezco a Dios por mis hermanos, porque él vio que Abby no está bien, entonces dijo, ¿qué está pasando? Y empezó como, el teléfono tal vez te hace mal, te voy a quitar el teléfono, vamos a la iglesia. Y de esa manera, a privarme de muchas cosas, y yo era como... Ya porque me privan, voy a la iglesia. Ese fue mi rol. Sí. Y como soy la única hija en ese punto, tengo mis 2 hermanos mayores y yo, entonces era la lucha entre mi hermano y así como, no, hay que dejarla que haga lo que ella quiere. Entonces, de esa manera mi hermano empieza a involucrarme en la iglesia y voy igual con mis dudas. Pero a los 17 años organizan un campamento. Y en ese campamento... entiendo la otra parte, la obra de Cristo. Okay. Entonces... ¿Cuántos años tienes aquí? Tengo 17 años. Okay. 17, ¿y era un campamento de la iglesia? Sí, la iglesia organiza un campamento. Bueno, tu hermano. Ajá, mi hermano estaba de líder. Entonces, junto con otros líderes, organizan un campamento. Entonces, yo para ese punto, yo vengo del campo, yo me crié con brócoli, coliflor, hortalizas, todas esas cosas, cosechamos, sembramos. Entonces, a veces íbamos a eso y yo ahorraba mi dinerito. Y yo ahorro para este campamento, pero en ese campamento cambió mi vida, porque yo ahí entiendo, y mi duda siempre era esto, no puedo quitarme el pecado, me voy a ir al infierno, ¿qué puedo hacer? Y una noche de fogata, dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa noche mi consejera me repite otra vez y me dijo con mi nombre, poniendo mi nombre, más Dios muestra su amor para con Abigail, en que siendo aún pecadora, Cristo muere por Abigail. Esa fue la respuesta. Esa noche le dije al Señor, ahora entiendo, no soy yo, eres tú. He buscado todas las maneras para quitarme este pecado y no puedo. Y solo tú lo puedes hacer. Esa es tu muestra de amor. Entonces ese versículo es muy claro y desde ahí marcó mi vida porque hubo un cambio. Esa noche yo le entrego mi vida al Señor y le digo, acá están mis sueños, mis anhelos, yo te los doy a ti, porque no he encontrado nada. Claro. Y después de ese campamento mi vida cambia. Y lo puedo decir porque después de ese campamento quería leer la Biblia, quería buscar a Dios. Y era un deseo en mí que antes no tenía. Yo vengo de un contexto cristiano, siempre leí, escuchaba las prédicas todos los días, pero nunca lo había entendido como después de ese día que tuve un encuentro con Cristo. Entonces, después de eso, empecé a hacer mis devocionales de ida a la escuela, siempre en el bus iba leyendo y haciendo mis devocionales, ni siquiera sabía que eso era hacer un devocional, y hablar con Dios, y Dios, y en mi corazón está, ok, mis compañeros de aquí no conocen de Jesús, se van a ir al infierno.
Así que empiezo a alcanzar a mis compañeros. Empiezo a hacer notas de versículos bíblicos y pegarlo en sus asientos, pegarlos en sus maletas. A veces salían al receso, yo ya llevaba mi lista de versículos y pegaba, hay unos stick notes, entonces los pegaba dentro de sus maletas o sus libros con versículos bíblicos y nada más. Yo veía al siguiente día, alguien decía, alguien puso esto en mi maleta y yo nada más estaba ahí. Escuchando nada más. Entonces, ese fue mi último año del colegio. Dios revolucionó el colegio. Terminé haciendo que, no yo, sino que mi curso cantó una canción al Señor, pero fue porque en ese año vieron un cambio en Abby. Abby no volvió como Abby de los años anteriores, rebelde, sino Abby regresó diferente. Abby está hablando de la Biblia. Abby está... Wow. Entonces... sí puedo decir, Dios cambió mucho para ese año y me gradué. Y mi deseo ahí es decir, ok, yo quiero estudiar tu palabra. No quiero, antes de irme a la universidad, quiero estudiar tu palabra. Entonces... Pero vamos a parar ahí para poder... Tengo 2 preguntas ahorita. Mencionaste cómo había sido tu infancia un poco y quisiera que nos contaras eso... un poco más de detalles, como a qué se dedicaban tus papás. Mis papás, bueno, mi papá se dedica a la música y a la vez, como vivimos en el campo, también a la agricultura. Entonces siembran y todo, animalitos y todo eso. Sí, crecí con animalitos, con todos, con cuis, en mi país hay cuis. Eso es en mi lista de vida, listo de comer cuy. No, el cuy es Ecuador. Delicioso. Criamos cuis. Sí, he escuchado de este platillo, nunca lo he probado, pero sí está en lo tengo anotado. Sí. Ya cuando vayamos a Ecuador. Sí. Y entonces, esa era tu vida como ahí, y tu iglesia estaba ahí también cerca. Sí. Toda la comunidad funciona bajo la agricultura. Sí. Entonces toda la comunidad estaba como cosechando, cultivando, ¿cosechan sus propias comidas o exportan o cómo hacen? Sí, cosechamos y vamos al mercado grande donde se transportan la comida. ¿Está lejos de tu casa esto? Sí, está a unos 30 minutos. No está tan lejos. Okay. Y ahí se juntan otras comunidades para hacer compras y todo, cada quien vende lo suyo. ¿Cómo? Del campo se va a la ciudad y en la ciudad se distribuye. Entonces tú lo llevas a un lugar y ahí se distribuye. Sí, de ahí se distribuye. ¿Y qué cosechaban ustedes? Brócolis, coliflor, no sé, col, maíz, habas, cilantro, y podría mencionar todos los legumbres, la selga, lechuga, habas, y un montón. ¿Qué es haba? ¿Haba? Es como una semilla. Sí, es una semilla. Como como las nuts normales de almendra y todo eso que se hacen semillas. Okay. La haba es como uno de esos. ¿Y tu traje? Cuéntanos. Esa era la otra pregunta que tenía. Así nos vestimos. Nos vestimos así. ¿Todos los días? Sí, así se viste la gente. Bueno, Ecuador es un país multidiverso. Sí. Tiene muchas culturas y muchas vestimentas, tradiciones. Sí. Entonces hay costa, sierra y oriente. Yo soy de la sierra. Costa, sierra y oriente. Ok. La costa es la parte más cálida. La sierra es la parte fría. Eso iba a preguntar, que donde vienes es más frío. Sí, yo vengo, mi casa está en vista al Chimborazo. Entonces yo nada más salía y veía al Chimborazo ahí. Era como... ¿Tú has estado por ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Wow, en el Chimborazo. Ese es un checklist también. ¿También quieren ir? Sí. No, sí, es impresionante porque ya después de que conocí a Cristo ya empecé a ver la belleza y era como salir y ver el Chimborazo y wow, y pensar que esto adora a Dios. Sí. Entonces, sí. Qué triste mudar al valle, ¿no? Sí, era lo que más me costó porque yo vivo alrededor de volcanes. Está el Chimborazo, hay otro volcán chiquitito que se llama el Cariguairazo, luego está el Tungurahua, que es otro volcán, y luego está el Altar. Entonces yo veía una cadena de volcanes de mi casa. Sí. Entonces... sí, fue algo que aquí... y vengo, ¿cuál es la montaña? Aquí solo hay paso de nivel. No, sí, y vengo de montañas, pues todo es montaña y frío, entonces sí. Entonces tu traje es algo que usan todos los días, ¿no? Es como un traje elegante o algo así. Obviamente el mío ya es más elegante, ¿verdad?
Sí, pero es algo que las mujeres usan siempre, van con su se llama anaco y blusa y a trabajar. Okay. Y obviamente el mío ya está más elegante. Ajá. Pero así va la gente a la iglesia también. Sí, ¿Y los sí. hombres cómo se visten para ir a la iglesia? Obviamente con su camisa blanca, como se visten acá O sea, normalmente. no usan saco, corbata, así, no es, en tu cultura no es costumbre esto. Hay el poncho. O el poncho, sí. Sí, Ajá. porque vengo de la parte fría. Ajá, Entonces, sí. obviamente, si se pone el saco, el ponchito. El ponchito arriba, sí. Sí. ¿El poncho, sabes? ¿Tienes un Sí, poncho sí, sí. tú? Sí. Yo tengo unos. Creo que aquí en el Día de la Raza hemos visto a muchos Sí. ecuatorianos con el Con el ponchito, ponchito, porque sí. es lo que se usa. En el frío de Texas. Yo creo que tengo uno de Perú o algo así, no sé. Ajá. No sé por qué. Ok, no, yo tenía No esa son pregunta, niños. que cómo era tu vestimenta, Sí. es parte de la cultura de ustedes Ujú. también. Ok, entonces vamos a volver aquí. Entonces, conoces a Cristo en un campamento Ujú. y ahí dices, comienzo a revolucionar. Tus años son 17 hasta Sí, esa fecha y 17 comienzas años. a hacer cosas para tu escuela. Estás haciendo, ¿cómo le llaman? ¿Bachillerato? ¿High school? Sí, bachillerato. Ok. Y entonces te tenés que tomar una decisión ahorita. Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí. Vamos a girar mira, porque la pregunta que viene es eso. ¿Qué pensabas tú hacer de tu vida en ese momento? Obviamente dijiste, quiero estudiar de Dios, pero Sí. tenías algo de agricultura, algo de, no sé, tantas cosas. Sí, yo estudié música, Ok. entonces lo primero, cuando estaba en mi último año, vienen muchas ofertas a ven a un mariachi. En ¿Qué ese entonces tocas? toco el piano y el violín. Ok. Entonces empiezan las ofertas. Ujú. Ven a mis 17 años, ven a este mariachi a trabajar. Ujú. O ven a este instituto. En este caso, en Ecuador hay la Universidad de las Artes Ujú. para estudiar música. Ah, o sea, cuando terminas tu Ajá. escuela, tú ya sabes música. Yo, sí, ya Ah, estudié ok. música. Ah, Ajá. ok. Entonces, pero al yo ya conocer a Cristo, en mí está esto. Yo quiero seguir mis estudios, Ujú. pero antes quiero acercarme y conocer más a Dios antes de irme a la universidad, porque sé cómo es la universidad, Sí. porque sé qué implica la universidad, porque Sí, o sea, a es un ese punto desafío. ya sé que es muy desafiante la universidad y que donde muchos jóvenes se desvían de la fe, y yo Sí. sabía eso porque tenía amigos que Ujú. se habían desviado de la fe. Claro. Entonces, en mí viene esta lucha. Yo sí quiero estudiar, pero antes quiero ir a estudiar en un instituto, un año, no más. ¿Quieres aprender un poco más? Sí, un poco más, profundo? como afirmar mi base, Ujú. tener buenos fundamentos para la universidad. Ok. ¿Y qué pasó? Entonces, no se da. No se da eso. ¿Qué piensa tu familia en ese momento? Mis papás a ese punto era, no, vas a desperdiciar tu tiempo. talento. Ujú. Ey, dale, a la universidad, aplica. Para seguir estudiando música. Sí, y mis papás fueron muy libres, como yo tenía la opción, estudiar música y ser profesora de música, Ujú. o estudiar para ser maestra Ok. de alguna escuela, y tenía esas dos opciones. Entonces, pero no era tan fuerte como mi deseo de decir, quiero ir a estudiar la Biblia. Ujú. Entonces, estamos en esa lucha. Mis papás dicen, yo les digo, quiero estudiar la Biblia, no estoy lista para la universidad. Sí. Y en ese transcurso, mis papás están en pensar, y fueron las vacaciones, fue el verano, ya me gradué, fue el verano, me voy a otra ciudad. Ujú. Cuando voy a esta ciudad a vivir con mi hermano y tomarme mi tiempo para pensar la universidad, pensar qué voy a hacer, aún mi relación con Dios está apenas empezando. Sí. Entonces, en esta otra ciudad, mientras me quedaba con mi hermano, ¿Cómo se llama la ciudad? Guayaquil, Ah, la ok. ciudad de Guayaquil, es la costa. Ujú, ujú. Entonces, mi hermano mayor, él ya se graduó de músico, él ya estaba Ejerciendo. ejerciendo. Entonces, él le llama a mi otro hermano con el que me estoy quedando y le dice, hey, hay una oportunidad de que Abby cante en un coro internacional de aquí del Ecuador. Ahora, para ese punto, yo ya cantaba en la iglesia. Era lo único que hacía. Mi hermano de a poco fue involucrándome y él dijo, Abby, tú cantas, entonces vamos a que cantes en la iglesia. Entonces yo cantaba en la iglesia, era lo único que sabía hacer. ¿Cantabas en español o en quichua? En quichua y en español. Ah, ok.
Entonces, porque así se hace en nuestra iglesia, a veces quichua por las personas mayores Sí. y español por los jóvenes. ¿Pero aquí es traducción simultánea también o cómo hacen? Sí, O sea, hay himnos que aquí que a veces cantamos, también hay en quichua. Ajá. No, pero cuando predica alguien, están traduciendo a alguien a la par. No, igual todo que es aquí, en ¿o cómo? quichua, pero como entendemos la gran mayoría, No hay entendemos. traducción. No hay traducción. Ah, ok. Entendemos el quichua. Ujú, ujú. Ajá. Entonces sí, es complicado. Entonces, y mi hermano le dice, llévale a Abigail a que audicione. Ujú. Y si tiene una oportunidad, sería buenísimo que esté Claro. en este lugar y aprenda a cantar y este coro le abra la oportunidad para otras cosas. Sí. Mi hermano me lleva a la audición. Ahora, antes de eso, antes de ese día, yo hablando con Dios, le digo, Dios, tú conoces mis deseos. Y mi oración, yo no me olvido de esta oración, fue, si tú sabes que este lugar yo voy a anunciar de ti, vas a hacer que entre. Pero si sabes que este lugar no va a ser de bendición, no voy a apartarme por alguna razón de ti, no Ujú. permitas eso. Ok. Porque apenas estaba conociendo a Dios y no quería alejarme de Él. Y voy al siguiente día a la audición, había muchas personas y no lo niego, tenían mucho talento. Yo cuando llegué estaban cantando y la única experiencia que yo tenía era, yo canto en la iglesia. Y me audicionaron y me llamaron para la noche y no, me aceptaron. De 60 chicas aceptaron a Kiabi con 18 años. Wow. Aceptaron a Abby, 17 años, porque apenas me gradué. Ujú. Y empecé. Wow. Entonces ya, yo me acuerdo mi oración y fue, ok, Dios, si me permitiste estar acá, entonces vamos a marcar la diferencia. Wow. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Como de estar en ese coro. Sí, ¿cuánto me quedé en este coro? Ya, en este coro me quedo alrededor de un año. Un año. Eso Un pienso año. Que es un tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, en ese tiempo... ¿Estaban viajando por todos lados? Sí, ¿Todo estuvimos Ecuador? viajando por todo Ecuador y el plan para el siguiente año era viajar a Cuba y Polonia. Wow. Entonces, pero hay muchos cambios ahí. Nadie era creyente ahí, mi director era ateo. Entonces, Un desafío era más grande, un pues. desafío más grande. Todas eran personas preparadas. Yo era la única ahí menor de edad. Oh. Y fue un desafío muy grande. Mm. Pero tan... Un momento, lo siento. Vamos a la mitad ahora. Vamos a pausar Ok. y volver y ver qué pasó después. Ok. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. ¿Qué pasó ahí, Abby? Estabas contándonos que, pues, un tiempo de muchos ¿Cómo años. se llama otra vez el coro? El grupo? perdón, no mencioné. Se llama Canta Guarmi. Ok. Está en español y quichua. Canta, mujer significa. Pregunta, porque ahora que dices eso, ¿cómo se llama el grupo? ¿Qué cantaban? Canciones líricas. ¿Qué significa canción lírica? Ya, canciones usualmente del país y culturales, exacto. Entonces, ¿Todos solo cantan sí, o tocan todo, instrumentos? no, todo era voz. Todo era voz. voz, ahí había un poco de ópera, había de todo. Este lugar nos preparaba, nos equipaba, nos sustentaba, en dicho caso. Era como un trabajo, eso. Sí. Ajá. Y sí, empecé ahí. ¿Y tú qué eras ahí? Ya, yo cantaba, yo era soprano, voz soprano. ¿O voz soprano? Voz soprano. No sé mucho de esto, pero entiendo que... En las clases de música. Sí. Sí, yo ahí cantaba. Entonces, Entonces, ¿qué fue el desafío más grande o qué cambió durante ese año? bueno, yo con mis pocos fundamentos de la palabra, apenas creciendo, empecé como a hablar con las chicas, a interactuar y a querer compartir mi fe. Ellas me escuchaban por mucho respeto y a ellas lo que más les interesaba era mi cultura, querían saber qué mi idioma y eso. Y yo era, no, yo quiero hablarte de la De Biblia. Jesús, quiero no, hablar de no Jesús. quiero hablarte de mí, quiero hablarte de Jesús.
Y las demás también hablando quichua. no, todas, nadie. son- Yo era la única que hablaba quichua. Pero los cantos eran en quichua. No, eran puro españoles. Solo el Sí. nombre Puro era español. Solo El nombre ok. era así, era Canta Guarmiera en quichua, Ajá. era en español y quichua, pero este Todo coro era español. representaba a Ecuador. Entonces, Y- Puro español. ajá, Y la mayoría ok, de no personas que hablan, ajá, porque yo también español, pensé hablan que- español. Solo español. Claro, pero ¿eran de dónde? De ahí, de la costa, de Guayaquil. Casi todos eran de Sí, yo Guayaquil. soy extranjera, estoy en una Ah, ciudad ok, diferente, de una cultura O sea diferente. que, aunque el coro es de todo el país, Ajá. en realidad la mayoría de personas son de Sí, Guayaquil. ujú. Ah, ok, esa parte. Porque yo también pensé que cantaban en quichua. No. Ajá. Yo Oh, estaba perdón. pensando. Ok. Sí. Ok, entonces estabas compartiendo. Sí, y fue bien duro porque a veces el coro cantaba misas, cosas así. Oh. Y no puedo decir que Dios no me cuidó. Dios sí me cuidó de claro. muchas veces. Sí decía, Dios, yo no quiero cantar estas canciones, tal vez algo que yo no creo. Y Dios me cuidó mucho. Ujú. Fue un año de muchos desafíos, obviamente. No fue, en esos desafíos me refiero a que mi fe enflaqueció mucho. Ujú. Y me empecé a enorgullecerme de mis logros. Empecé a salir en periódicos, empecé a cantar en lugares donde había mayor reconocimiento, empecé a tener dinero y empecé a ser muy orgullosa de todas las cosas que estaba logrando, que estaba consiguiendo y me estaba olvidando de Dios. Tú olvidaste, digamos, el propósito por el cual Por el estabas. cual Dios me había Llegaste llevado. y sí. Y me olvidé. Me Ok. olvidé de ese punto y ahí en mi desesperación, al borde del abismo, voy otra vez a Dios y digo, no puedo más. Ujú. Cumplí un año cuando le digo a Dios, no puedo más. Amo estar en este lugar. Me encanta lo que hago, pero estoy lejos del Señor. Y clamando, yo recuerdo ya mis viajes, mi estadía en esta ciudad era de mucho dolor porque el Espíritu Santo estaba dentro de mí. Yo sentía que algo decía, sal, sal, porque algo me hundía más. Ujú. Y ahí Dios decide sacarme de este lugar. Se acaba mi año, mis papás van a verme en mi presentación, cantamos una obra de 40 minutos y mis papás muy orgullosos de mí, de todo lo que he logrado en todo este tiempo. Claro, eras famosa a ese punto. Ajá, sí. Sí, en Ajá. Ecuador. Entonces, nos mandan de vacaciones y para este punto de flaqueza espiritual, hay una joven de Colombia que visita mi iglesia. Esta joven estudiaba en Palabra de Vida, que no sé si conozcan, es un ministerio que igual enseña a jóvenes y discipula. Entonces, este ministerio se encuentra en Ecuador, solo hay por un año. Ujú. Entonces, este ministerio ayuda a los jóvenes a prepararse para el ministerio en las iglesias y trabajar en la vida de los jóvenes. Una joven de Colombia viene a estudiar a Palabra de Vida y de ministerio, como aquí nos mandan de ministerio práctico, la mandan de ministerio a mi comunidad. Cuando yo voy de regreso a mi casa por diciembre a pasar con mi familia, esta joven me conoce y empieza a interesarse mucho por mí, a preguntarme y yo en mi punto de, ay, ¿por qué quieres saber de mí? Y ella fue muy intencional. Aquí la famosa ¿Ya soy yo, habías dijo. regresado a casa? Sí, ya regresé a casa. Simplemente obedeciendo, como saliendo No, De no, no. vacaciones. de Ajá, vacaciones. sí, de vacaciones ok, por que diciembre. No había salido Es- todavía, pero de vacaciones. A ese punto tenemos a la famosa Abby en casa. Ok. Regresando con Sí, dinero, vaya. y voy a decir con dinero y Te todo. digo. Yo ya estaba. Saliendo en el periódico y todo. Ajá. Sí. Entonces, me molesta que esta chica quiera saber de mi vida. Ujú. Pero yo pienso que Dios ya la estaba utilizando, porque mi oración era, Dios, no puedo salir de esto. Y esta chica me invita a salir y empiezo a salir con ella y ella empieza a hablarme de Dios. Muchas cosas de que Dios tiene un plan para mi vida y a recordarme quién es Dios para mí. Entonces, cuando ella empieza a hablarme, yo la miro y digo, yo quiero lo que ella tiene. Mm. Su ejemplo del evangelio fue tan visible
que todo lo que ella hacía solo me dijo, en mí produció, yo quiero lo que ella tiene. Yo estoy desesperada, tengo todo, ya tengo dinero, tengo reconocimiento, y el próximo año voy a ir de viaje a otros países. Entonces, pero no tengo paz, no tengo tranquilidad. ¿Qué está pasando? Y esta chica nada más hablaba de Cristo con tanto gozo. Y yo digo, yo quiero eso. Entonces, ella nunca me dijo, ven, vamos a Palabra de Vida. Nunca me dijo, vamos a estudiar la Biblia. ¿Recuerdas su nombre? Sí, se llama Luisa. Okay. Y era una chica menor que yo. Yo tenía ya ese punto 18 y ella tenía 17. Yo nunca creía que una menor de edad me podría aconsejar a alguien grande. Y por eso nunca la quería escuchar. La estaba escuchando, sí. Ajá. Pero, hey, Dios lo utilizó. Y ella nunca me dijo, vamos a estudiar, pero ahí empezaron las preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estudias? Yo quiero conocer ese lugar. Entonces, empiezo la pregunta de, ¿qué es Palabra de Vida? ¿Qué es este lugar? Y me hablan, es un lugar donde te enseñan la Biblia y quieren trabajar en tu vida. Forman discípulos de Cristo. Entonces, le cuento a mi papá. Y mi padre me dice, ok, tienes que tomar una decisión. ¿Quieres el coro o irte a la Palabra de Vida? Sí. Yo amo el coro. Estoy a punto de irme de viaje el siguiente año. Internacionalmente. Sí, y nunca he salido del país. Voy a ir y todo pagado. O sea, wow. Entonces, pero era una decisión. Claro. Y mi papá me dijo, tú tomas la decisión. No me iba a poner nada. Él me dejó para que yo lo decidiera. Y en eso ya regresa el nuevo año, voy decidida, voy a dejar el coro, voy a salir del coro. Y fui así, viajé otra vez, que es la distancia de 5 horas de viajar de donde vivo, y en el camino iba orando y llorando y hablando con Dios, ¿cómo voy a renunciar? Me dolía tanto. Y mientras iba llorando, no me voy a olvidar, un versículo que Dios trajo ahí fue Timoteo cuando dice, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue. Entonces, ese versículo, ese momento mientras viajaba, Dios marcó mucho. Llegué dispuesta, dije, hoy voy a renunciar, Señor. Llegué, me senté y el director dijo, aquí tengo la lista de las que vamos a ir de viaje. Abigail Martínez, primerita. Se me olvidó lo que le dije a Dios en el bus. Se me olvidó primer Timoteo. Se me olvidó primero. Se me olvidó. Y yo ya me senté bien a gusto. En serio se me olvidó. Y dijo, vamos a empezar a ensayar. Estamos haciendo calentamiento bucal y el director me llama. Y me llama y me sienta y me dice, Abby, me encanta tu voz, pero este año no vas. Wow. Y yo, cuando él me dijo, este año no vas, yo empecé a llorar, porque me acordé de lo que le dije al Señor. Siempre no, dijo el Señor. Y wow. Dios me estaba sacando. Y no, yo solo empecé a llorar. Me dijo, este año no vas. Quiero que vuelvas el siguiente año, pero este año no. Mi director es ateo. Yo me acordé de lo que le dije al Señor, voy a salir y voy a estudiar tu palabra por este año, porque es un año en Palabra de Vida. Y cuando Él me dice, este año no vas, le digo, muchas gracias, Dios le bendiga, maestro. Y me salí. Esa fue toda mi reacción y agarré mis cosas y todo el mundo, ¿a dónde vas? ¿Qué está pasando? Y me regresé a mi casa. Pero no tenías que irte. ¿Ah? No tenías que irte. ¿Cómo no tenía O sea, ellos te dijeron que no ibas ese año, sí, pero podías seguir en el coro ese tiempo. Obviamente estabas reaccionando. Sí, yo estaba reaccionando a lo que le dije a Dios. Yo voy a salir y renunciar. Claro, por eso digo, no es que para ellos fue raro o extraño porque no tenías que irte. Yo estaba, y yo lo único que pensé era cuando le dije, yo hoy voy a renunciar y vamos a regresar y voy a ir a estudiar el lunes en Palabra de Vida. Y sí, yo lloré, dije eso, agarré mis cosas, me regresé a mi ciudad y esa noche hablé que quiero irme a Palabra de Vida. ¿Eso era qué mes? Era un domingo. En la mañana estaba renunciando, bueno, Dios me estaba sacando del coro. Me hicieron renunciar. No, Dios me sacó del coro porque yo no quería, se me olvidó porque yo no iba a poder. Yo le decía, Dios, no puedo. Entonces dijo, ok, no te preocupes, yo te saco, yo puedo. Sí. Me encanta cómo es Dios. Sí. Y me sacó, entonces
agarré mis cosas y me regresé. Sí. Y con la misma maleta que fui a pasar esa semana en esta ciudad, para la noche dije, voy a ir a estudiar en Palabra de Vida. Tengo $15, no tengo más. Y mi papá, ¿segura? Y obviamente ellos fue como, hey, estabas logrando. Sí. Por un momento se molestó mi papá. Hey, estás logrando muchas cosas, tienes muchas cosas. ¿Qué está pasando? Y se molestó, como, no, ¿por qué? A ese punto mi papá no quiso. Me dijo, no, o sea, él me dijo, yo en ese momento, yo pensé que tú no ibas a renunciar al coro. Mi papá me dijo, no. Y yo le dije, necesito para mi vida. Y me prohibió, me dijo, no. Entonces en ese momento yo entré con mis maletas y le dije, Dios, solo tú vas a cambiar el corazón de mis padres. Yo no los voy a cambiar, pero esto yo no puedo, esto se escapa de mis manos. No pasaron ni 5 minutos, hice esa oración, mi papá me llamó y me dijo, ¿quieres ir a estudiar? Sí, necesito de Dios. Ok, así. Wow. ¿Todo el mismo día? Sí, todo el mismo día. Y me dijo, pero no tengo dinero ahorita. Yo le dije, papá, no me importa. Un día muy intenso, ¿verdad? Fue un día, fue un domingo. Y ese mismo domingo a las 2, bueno, ya pasé Lunes. la noche, el lunes 2 de la mañana, estaba viajando a otra ciudad con $15 que ni los 15 gasté. Dios pagó. Un joven estaba yendo también a Palabra de Vida y él me dijo, no te preocupes, yo te pago tus pasajes. ¿Dónde Y está Palabra de Vida? Allá está ahora. Vengo de la costa, Sí, eso que estoy 5 viendo. horas, Ya y entramos voy, al tercer. Sí, ahí estamos ahora. y voy a Palabra de Vida, que es a otra ciudad, ¿Dónde que es está? la capital, en Quito, Quito, sí. que es la ciudad, y voy mi plan era perfeccionar mi fe, conocer a Dios, restablecerme, restaurarme y volver a tener mi relación con Dios. Y empieza Dios a trabajar conmigo. Empieza a trabajar con mi carácter, empieza a trabajar, a ampliar mi perspectiva de qué es lo que es el propósito de un hijo de Dios, qué hace, cómo servir en la iglesia local. Y Palabra de Vida abre mucho mi perspectiva. Entonces, mi comunión con Dios empieza a crecer. Pero espérame, tengo una pregunta ahí. ¿No tenías que hacer como una aplicación y un proceso previo o algo así como eso? Tenía que hacer eso, pero yo estaba tan convencida de que necesitaba a Dios que solo llegué. Oh, wow. Llegué con mis cosas. Y $15. Y $15 y ni siquiera sabía de que tenía que pagar mis estudios. Ah, ok. Yo llegué con $15 y ni siquiera los 15 los gasté. Ajá. Es y internado también. Sí, es internado. Ajá. Yo no sabía nada de la aplicación, no pregunté nada, lo único que yo quería era Dios. Ajá. Yo necesitaba a Dios. Y eso me hizo actuar, hacer todo para irme. Entonces cuando yo llego, obviamente me encuentro con la aplicación, con que tengo que pagar y yo estaba así. Lo único que tengo son $15. Y mucha fe. Sí. Y no, Dios empezó a obrar ahí. Desde el primer día, hasta no sabía que tenían que hacerte un proceso de admisión. Y yo ya estaba, de eso preguntaba. y yo ya estaba ahí, ya lista. Sí. O sea, y no. Sí, hay gente que ha esperado mucho tiempo. Hay gente y pastores que habían llamado y recomendado y no, yo ya estaba ahí. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en Palabra de Vida? estuve un año y ahí conocí mucho de Ecuador. Pero esta vez ya no viajé como con el coro, no, conciertos y da. Esta vez Dios me llevó a Ecuador, a conocer Ecuador con viajes misioneros llevando el evangelio. A través de Palabra de Vida. De Palabra de Vida. Okay. Ir a la selva, ir a la sierra, ir con mi cultura, y Dios empezó a mostrarme, la necesidad espiritual. Empezar que hay necesidad en este país y necesito predicar el evangelio. Entonces, cumplo mi año y obviamente era, ya termino mi año y el plan siempre te dicen, ¿qué vas a hacer después? Ahí solo es un año. Sí, es un año. Ah, ok. Y yo ya empezaba a planear, ¿qué voy a hacer después? Con mucho tiempo. Yo decía, no voy a empezar la universidad. Esta vez voy a estudiar medicina y voy a ser misionera y ayudar con la medicina. Ese era mi plan, ese era mi proyecto. Y esos planes eran... Dios empieza a trabajar en mi vida y en ese tiempo, yo ya cuando me estoy terminando mi ciclo en Palabra de Vida,
me dan la oportunidad de quedarme colaborando 3 meses más. Los directores de Palabra de Vida me dicen, hey, quédate estos 3 meses más, colabora en campamentos y necesitamos tu ayuda. Ahora, yo hasta cumplir ese año, mi plan era, hey, termino, me voy a la universidad. Ya ese era el plan. ¿Dónde querías estudiar? En Ecuador, bueno, en Riobamba, que está cerca de mi casa, y querer estudiar medicina. Ese era el plan. ¿Cómo se llama la universidad? Se llama SPOCH. Bueno, se llama SPOCH, son siglas de un nombre súper grande. Okay. Entonces, digámosle la SPOCH. La SPOCH. ¿Así la conocen? Ajá, sí la conocen. ¿Tu plan era ir a estudiar ahí medicina? Sí. Y servir al Señor de esa manera. Pero no sabía que Dios tenía otros planes. Y cuando yo termino mi año, cuando me dan la invitación, yo digo, la verdad, tengo que hablar con mis padres. Eso es mi respuesta a los directores. Vuelvo a mi casa, las cosas no están bien en mi casa, mi mamá está enferma, y yo cuando llego a casa, mi papá me dice, qué bien que llegaste, hay mucho que hacer. Y mi mamá está muy enferma, y yo ya dije, de acá ya no me mandan, de aquí ya no regreso, hay mucho que hacer en mi casa. Y en eso mi madre, estando enferma en cama, me dice, ¿no tienes que volver? Y le digo, no, mamá. Y me dice, ¿segura? Y le digo, no. ¿Segura? Y le digo, ¿por qué dices eso? Y me dice, no, te pregunto si no tienes que volver. No, Dios no te está llamando. Y le cuento, mamá, me dijeron que si puedo colaborar 3 meses más. ¿Y qué piensas? Y me dice, ve. Le digo, mamá, tú estás enferma, estás en cama, ni siquiera te puedes mover. O sea, había tenido una lesión. Y me dice, si Dios te está llamando, ve. Y ella, llega mi papá, le digo, padre, me invitaron. Y me dice, pues si Dios te llama, ve. Ok, vuelvo de nuevo a Palabra de Vida por 3 meses. En estos 3 meses Dios me llama a servicio a tiempo completo para Él. Y recuerdo que un versículo, yo siempre he dicho, Dios, tú has dejado tu palabra y tu palabra me habla, tu palabra me confirma. Así que en estos 3 meses de campamento, mi única oración fue, Dios, ¿qué quieres para mi vida? Esta noche va a haber una predicación y habla mi vida. Y Dios habló. Y uno de esos versículos fue Juan 9:4, que dice, me es necesario hacer la obra del que me envió. En cuanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ese versículo y las canciones, fui consejera de muchas chicas. Al hablar con cada una de ellas, Dios iba confirmando su llamado. Y yo ya estaba segura de que Dios me estaba llamando a tiempo completo. Yo dije, está bien, te voy a servir a tiempo completo. Y vino la pandemia. Oh, eso fue tiempo. Ajá, sí, ok. 2020. 2020. Okay. Viene la pandemia. Entonces, cuando viene la pandemia, mi plan era, voy a ir Dios me está llamando entonces a servirte, yo voy a quedarme acá en Palabra de Vida sirviéndote. O voy a ir a Argentina a estudiar un instituto bíblico para tener más preparación para servirte. Ese era el plan. Pero cuando llega la pandemia, Dios tenía otro plan. Me dijo, no, vas a volver a casa. Vas a volver con tu gente. Y fue como Dios girándome a casa. Voy a casa, voy con mi gente, con preparación. Y fue interesante, fue un tiempo de Dios, me llamaste a servicio a tiempo completo y llega la pandemia, no puedo hacer nada. Eso no limitaba a Dios. Más bien, ahí empezaba la obra de Dios, el movimiento de Dios. Empezamos en Ecuador con mi comunidad. Dios me mostró la necesidad de las mujeres. Vengo de una comunidad donde muchas veces las mujeres se han limitado a decir, no puedo predicar el evangelio. No, y limitarse, no tengo los estudios. Y eso era siempre, esto de predicar el evangelio es para los que estudian. Y Dios empezó a mostrar esa necesidad. Así que empezamos a poner, les dije, mi papá se dedica a la música, ¿verdad? Pusimos parlantes encima de nuestra casa, súper alta, y empezamos a hacer devocionales todas las mañanas de la pandemia. Para la comunidad. Sí. Empezamos a leer la Biblia todas las noches. Y así empezamos. A la comunidad. Y porque no se podían reunir. Claro. Se armó el Zoom. Y en ese punto estaba junto con mi tía. Ella está estudiando aquí en el seminario, Eli. Y hay Zoom y le digo, hey, hay chicas en nuestra iglesia que
tienen necesidad. No hay quien las discipule. Y yo ya había tenido en Palabra de Vida mucha preparación y había visto mucha necesidad en mi pueblo. Entonces digo, armemos un Zoom y que se reúnan las chicas. El plan era para las chicas de mi iglesia, pero Dios expandió ese ministerio para chicas de todo el mundo. Y puedo decir eso porque se conectaban chicas de Nueva York, chicas de Estados Unidos en esta reunión de chicas para estudiar la Biblia. ¿Y esa gente de dónde salió? Esta gente, ahora, hay mucha gente de Ecuador que está emigrando, que hay muchos acá en Estados Unidos, hay muchos en España. Bueno, nada más yo publicaba en Facebook que hay una reunión de chicas y se corría la voz. Se conectaban, enviaba el link y nada más teníamos ahí 30, 40 y empezó un ministerio de chicas. Y el enfoque solo era chicas de mi iglesia, pero Dios empezó a expandir por otros lugares. Y en ese tiempo Dios también pone el peso en el corazón por las mujeres quichuas. Es ahí donde creamos Warmicuna Pajiachay, que significa enseñanza de mujeres, con el fin de que la enseñanza de mujeres. No, en quichua. Warmicuna Pajiachay. Ah, ok. Con el fin de que las mujeres evangelicen a sus hijos y que no se limiten a que no estoy estudiada. Empezamos con nuestra iglesia y fue un programa que hicimos en Facebook, Pandemia, para las mujeres. Enseñanza todo en quichua, evangelismo. Mi deseo era, Dios, que estas mujeres evangelicen, que no se limiten, que sus niños necesitan el evangelio y ellas los padres son los que anuncian. Entonces empezaron las mujeres a servir y cuando yo estaba feliz sirviendo al Señor con Warmicuna Pajiachay y con los estudios de las mujeres, Dios dijo, vámonos a Río Grande. ¿Cómo? Ok. Tenemos que escuchar esta decisión y también cómo llegaste aquí. Sí. Pero también queremos escuchar del verano y cómo Dios obró en tu vida ese verano. Entonces, bueno, pocos minutos. Sí. Okay, entonces, ¿cómo decidiste? ¿Cómo te diste cuenta de Río Grande para empezar? Sí. Por Eli, ¿no? No. ¿No? En mi año de Palabra de Vida tuve un patrocinador. Y ese año Dios proveyó, ¿no? Todo. Dios hizo su obra. Entonces este patrocinador le cuento, hey, Dios está poniendo el peso por seguir sirviéndole a tiempo completo. Quiero ir a estudiar en Argentina. Y él me dice, ¿qué opinas de Río Grande? Y él me habla de Río Grande. ¿Y él estudió aquí? No, ¿qué? él no estudió, él solo conocía a Río Grande. El lugar, él solo conocía. Él nada más me sugirió. Okay. Entonces en ese punto yo digo, ok, Dios, tú eres de cualquier lugar, tú me vas a marcar. Yo era, ok, yo sé que quieres que te sirva, pero ¿cuál es el lugar? Entonces dime. Y era mi lío, no, Señor, tú tienes que guiarme. Y estaba Palabra de Vida Argentina o aquí, Seminario Bíblico Río Grande. Cerraron todas las puertas para Palabra de Vida y abrieron muchas puertas para Río Grande. Y yo estaba como Gedeón de Señor, esta prueba. Y Dios fue tan fiel, mostrando pruebas para afirmar que es Río Grande. ¿Quién trajo a quién? ¿Tu tía te trajo a ti o tú trajiste a tu tía? Nos encontramos en el camino. Ah, ok. ¿Sí? Eli no sabía que yo estaba aplicando, ni yo sabía que Eli estaba aplicando. ¡Oh, qué loco! Y nuestra vida ha sido así. Como este viaje al sur de Asia, Eli no sabía que yo apliqué al sur de Asia. Y ella también estaba con el deseo. Ella había orado mucho por el sur de Asia. Oh, qué loco. Pero yo no fue nunca. ¿Vienen del mismo pueblo? Sí, venimos del mismo pueblo, pero las cosas que el Señor hace o llama son diferentes. Son diferentes. Y cada quien tiene su plan, ¿no? Sí, o sea, cada quien tiene su... Entonces, aquí para continuar estudiando. ¿En el programa de 4 años? Sí. Sí. ¿Qué estás estudiando? Con énfasis educación cristiana. Ok, sí. Sí. No femeniles. No. Educación cristiana. Educación está bien. cristiana. Ok, entonces para continuar con lo que Billy propone, es decir, ok, ya supimos cómo viniste y luego ahora, ¿qué año llevas en la escuela? Este es mi segundo año. Y en el segundo año pudiste hacer un viaje misionero hacia el sur de Asia. Sí. ¿Cómo estuvo ese viaje? ¿Te parece así bien? Para conocer sobre el viaje misionero. Bueno, nada más para los que nos escuchan y aquellos que están tal vez pensando en venir. Cada verano tenemos la oportunidad de realizar un viaje misionero. Algunos es un verano práctico y otros es un viaje exploratorio. Hay diferentes oportunidades. Entonces, la escuela envía a los estudiantes. Bueno, hay un trabajo en conjunto. Y esta vez Abby y Eli tuvieron la oportunidad de visitar el sur de Asia como un viaje, bueno, ellas levantaron sus propios recursos.
pero utilizando la plataforma de Río Grande como escuela y de IMB también como organización que planifica algo así. Entonces ahora queremos escuchar sobre eso, nada más como ese dato. Tenemos oportunidad de ir. Ok. Entonces, al estar acá estudiando, Dios pone el peso por los lugares no alcanzados. En mí empezó apenas el año pasado. Entonces, Dios empezó a guiar cada paso. Antes de esto, ¿tú no sabías del sur de Asia? Nada. Yo había escuchado un poquito, pero yo no voy a considerar estos lugares. Nunca lo consideré. Claro. Porque todos hablan de los riesgos de estos lugares. La persecución, hay muertes y a diario vemos esto. Entonces... pero Dios pone el peso en mi corazón. Nadie quiere ir a estos lugares, Dios, yo quiero ir. Y así empieza este proceso. Había muchos impedimentos porque yo soy estudiante de primer año y no puedo hacer viaje misionero. Entonces... transcultural. Un viaje, sí, eso dato. No puedo hacer un viaje transcultural. Puedo hacer un viaje primero aquí, pero interno, latino, cerca, pero no al otro lado. Entonces hay muchos impedimentos. El idioma es uno también. Y Dios abrió puertas. Aún siendo estudiante de primer año, inscribirme a un viaje misionero transcultural, no saber el idioma, Dios proveyó traductoras y fue un constante de Dios, ¿segura me estás llamando a este viaje? Y el Señor, sí, pero no sé hablar el idioma, ten tus traductoras. Pero Dios, es toda esta cantidad, ten el dinero. Yo vi así a Dios. Oye, me estabas contando que, y tal vez sin entrar en el detalle del nombre para no decirlo, pero tú predicaste o tú compartiste el evangelio en español. Sí. Tenías un traductor al inglés y del inglés traducían al otro dialecto. Tuve dos traductoras porque yo hablo español y tuve mi traductora de español a inglés. Y de ahí tuve mi traductora del inglés al hindi. O al idioma local, vamos a decir. Para hindi o sendalí. Hay muchos idiomas más que hacen. Entonces, de esa manera. Entonces, solo para que se hagan una idea, Abby hablaba y dos personas hablaban más para que la persona oyente a veces nos entendiera. encontrábamos con 3, 4 traductores. Sí. Entonces, de esa manera se pudo hablar de la... ¿Pudiste hablar de Cristo en la calle? Sí, hubo uno... Pero es prohibido. Sí. Pero, o sea, digo, bajo la regla es como dicen, ¿no? Legalmente, no sé, algo así. Sí, son lugares donde... No se puede hacer, digamos. puede hablar abiertamente el evangelio. Sí. Pero yo te puedo decir que Dios está moviéndose. Y para esta gente a la que fuimos a visitar, vernos a nosotros era extraño, era ¿por qué están aquí? ¿Quiénes son? Y ellos eran muy intencionales en querer conocernos. Yo te puedo decir que Dios abrió muchas puertas con cualquier cosa que hacíamos para que se abra la oportunidad de anunciar el evangelio. Entonces, sí hubo un tiempo cuando salimos a las calles de compras, mientras salíamos de compras, y nuestra oración era, Dios, abre una puerta. Y Dios se encargaba de hacerlo. Y fue el momento para anunciar el evangelio. A veces nos encontrábamos comprando algo y alguien ya estaba hablando el evangelio. Ya estaban orando. Me contabas una historia de alguien que te preguntó en secreto, así como medio secreto, que si eras cristiana. Sí. Entramos a una tienda y cuando te ven diferente, ya dicen, ¿de dónde eres? ¿De otro idioma? Y utilizaba a veces el traductor y mientras comprábamos ahí nosotras, se acerca alguien y me dice, ¿y tú eres cristiana? Y les digo, sí, yo creo en Jesús. Y me dice, yo también. Jesús es todo para mí. Ahora, ¿cómo la comunicación? ¿Con el Google Traductor? Sí, con Google. Y yo te puedo decir, esto no traduce muy, perdón. Claro, a veces claro, dudamos de su traducción, pero sí. Es funcional. Cuando él me dice eso, yo dudo de eso y le llamo a mi traductora. Y ahí sí, hey, ¿qué está pasando? Y dice, Jesús es su todo. Pero él no podía decirlo porque ahí su amigo no sabía. ¿Y su te amigo, dijo? Sí, ¿Me dijiste? su amigo no era creyente. Entonces habían 2 en su tienda y él me dice, Jesús es todo para mí. Y le digo, ¿y tu amigo? Me dice, él no lo sabe. Wow. Ahora,
Dios se está moviendo, hay creyentes en este lugar, estos lugares no alcanzados, sí hay creyentes. Dios me dio la oportunidad de ir con creyentes. Sí. ¿Qué podrías decir quizás con esto para ir cerrando? ¿Sí, Billy? ¿Podemos ir para cerrar? Sí, creo que ya nos pasó, pero, okay, pero si no podemos escuchar toda la historia, tenemos que elegir. Yo creo que solamente quisiera decirle a ella qué le pudiera decir a las personas que están en ese punto de transición de decir voy o no voy a estos lugares no alcanzados. Okay. Ella que ha tenido pregunta. la experiencia. Y yo quiero escuchar qué cambió en ti por ir tener esa experiencia. Y si ahora Dios ha cambiado tus planes o cómo ir a un lugar transcultural, así intercultural, va a ayudarte a comunicar el evangelio en tu pueblo, o si vas a volver, o bueno, no sé, si ya ha cambiado los planes. Son muchas preguntas. Bueno, podemos empezar así. Okay. Puedes responderle a Billy de que si algo cambió en ti este viaje misionero, y luego me contestas a mí, que le dirías a alguien que está en este punto. Se puede terminar así, pero primero, ¿qué cambió en ti? O sí, ¿qué aprendiste o qué te mostró Dios por ir y tener esa experiencia? Sí, amplió mucho mi visión. Yo fui a este lugar, decían, hey, no puedes anunciar el evangelio, hey, hay mucho riesgo, toda mi familia con miedo porque te matan, no puedes hablar el evangelio. Pero la perspectiva fue diferente. Llegué y solo puedo decir, Dios está obrando, Dios está moviéndose. Hay creyentes en este lugar. Cambió mucho mi perspectiva porque yo fui a trabajar con creyentes. Tengo hermanos ahí. Y mi despedida fue, hey, no te voy a ver acá, pero nos vamos a ver en el cielo. Y ese era nuestro gozo. Nos vamos a volver a ver. Entonces, ahora, en medio de la persecución, su deseo es seguir alcanzando a otras culturas. En medio de que no pueden decir a alta voz, Jesús te amo, gritarlo, lo están mostrando, lo están viviendo, sus actos lo están haciendo, que al resto está diciendo, hey, ¿qué tienes tú? Y nos encontramos muchas veces gente preguntándome, ¿por qué estás tan feliz? Así, ¿por qué estás tan...? Y así se me acercaban. Y yo le decía a mi traductora, ¿qué está diciendo? ¿Por qué estás muy feliz? ¿Por qué? Ella empezaba el evangelio. Dios permitió en un Uber, en todo. Entonces, mi perspectiva cambió. Estos lugares son lugares de cosecha, donde tú vas a ver que ya está el campo listo. Okay. La gente está lista para oír. La gente está lista para escuchar. ¿Y cómo es? ¿Y eso cambió tu plan, tu corazón? Sí. ¿Cómo te va a ayudar en tu futuro ministerio? Esto me ayudó mucho a ver la necesidad. Yo solo sé que Dios me llamó para este tiempo, a este lugar y con estas personas por este tiempo. De eso estoy segura. ¿Qué va a pasar a futuro? No lo sé. Pero lo que sí está en mi corazón es, en este lugar hay mucha necesidad. Y si Dios está poniendo en tu corazón el peso por estos lugares, tal vez Dios te está llamando. Ten la experiencia. Yo creo que si estás luchando con, ¿será que Dios me está llamando a estos lugares o no? Bueno, pues escucha, tal vez el Señor sí te está llamando, porque no creo que todos tengan la lucha por estos lugares no alcanzados. Correcto. No todos tienen ese peso, pero si tienes, escucha al Señor y búscalo, comprobalo y solo te podría decir que sé parte de lo que Dios está haciendo, porque Dios ya está haciendo su obra. Dios ya se está movilizando y si Dios te está llamando, sé parte. Sea un mes, 2 meses, una semana, sé parte en la gran obra que Dios está haciendo en estos lugares no alcanzados. Bien. Sí. ¿Tienes corazón todavía para las mujeres en tu pueblo? Sí, aún está el corazón por las mujeres porque en estos lugares más compartí con mujeres. Okay. Más global ahora. Vamos a ver qué más Dios tiene para enseñarte en esos 2 años que viene todavía, ¿no? Para terminar. Muy bien. Sí. ¿Sabes que nuestro video más, ¿cómo se dice? Viral. Del Departamento de Media fue un clip de como 30 segundos de 2 chicas
jóvenes cantando en quichua aquí en el plantel, pero hace como 30 años, algo así, que Bob Croft las grabó y era parte de un VHS o algo así, pero corté ese pedacito, lo puse en Facebook y como todo el mundo de Ecuador y Latinoamérica lo vi, creo, no sé. Y es algo que está en mi corazón porque hay mucha gente que ve esta página, mucha gente de mi cultura. Y no sé lo que Dios quiere hacer, pero acá estoy, una chica que habla quichua, una chica que estaba sirviendo con indígenas y Dios llevándome al otro lado del mundo, a una cultura diferente, a un pueblo diferente, a anunciar de Él. Es pura gracia, es pura misericordia. Y yo solo puedo decir, gracias Señor, porque estoy cumpliendo tu voluntad, porque estoy cumpliendo tu obra y es mi deseo. Entonces es pura gracia. Qué lindo. Sí. Qué genial. Gracias, Abby, por acompañarnos esta tarde y de verdad yo estoy impactado por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. No sabía muchas cosas de las que has compartido y pues gracias por animar a la comunidad también de Entre Hermanos y pues puedes compartir con la gente esto para que conozca también lo que Dios ha hecho en tu vida. Ok, gracias a todos por escucharnos y los esperamos en el próximo semana con Entre Hermanos.